Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre los cuidados de las plantas de interior durante el invierno. Antes de entrar en harina a los detalles del vídeo, me gustaría recordaros que tengo un Instagram que es infojardinería y que si queréis podéis seguirme también por aquí. En Instagram pues podéis enviarme fotos de vuestras plantas, dudas o consultas, que ya sabéis que estaré encantada de ayudaros en todo lo que pueda. Y bueno, vamos ya directos con el vídeo. Voy a resumiros brevemente a qué cuidados tenemos que prestar atención durante el invierno, pues para que nuestras plantas sobrevivan lo más sanas y felices posibles, ¿no? Este periodo que quizás sea el más complicado del año, junto con el verano, porque ambos periodos de calor excesivo y de frío, es decir, ¿no? Como los excesos de temperatura, ya sea a lo alto o a lo bajo, son los más complicados para las plantas. Entonces, vamos allá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en invierno? Pues bueno, tenemos que prestar atención a los riegos. ¿Por qué? Pues porque hace más frío y cuando las temperaturas bajan, las plantas necesitan menos agua. Entonces tendremos que prestar más atención a la tierra y adaptar los riegos, tanto la frecuencia como la cantidad de agua que le echamos. Si en verano o en el resto del año regabas a tu planta una vez a la semana, es posible que ahora en invierno tengas que espaciar los riegos porque con ese agua que le echabas le llegue para más días. Por tanto, es importante fijarnos en la tierra, ver si está mojada o no antes de regar y tener cuidado de no encharcar o de no saturar las raíces de agua, que es un error habitual que a veces sucede en invierno, pues porque no nos fijamos, regamos directamente y a veces pecamos de ahogar a las plantas, ¿no? De un riego excesivo. Entonces es importante fijarnos, como os digo, en estos dos detalles, tanto en la cantidad de agua que echamos a la planta como en la frecuencia de riego. Otra cosa importante también que hay que tener en cuenta en el riego es el momento del día en el que se riega. Por ejemplo, en verano a mí me gusta regar por la noche porque es una forma de mantener la planta fresca e hidratada. Sin embargo, en invierno regar por la noche no es lo mejor porque durante las noches en el invierno es el momento más frío del día. Entonces regar a la planta y mantenerla húmeda toda la noche cuando más frío hace, pues no es lo ideal. En mi experiencia, durante el invierno siempre riego las plantas al mediodía. ¿Por qué? Pues porque hace más calor y cuando las riegas y se produce un exceso de riego o de humedad, se va a evaporar más rápidamente que por la noche. Entonces, bueno, buscad ese momento del día en el que mejor le vaya a vuestras plantas el agua. Por otra parte, es importante tener en cuenta la ubicación de las plantas en el invierno. Lo digo sobre todo por la calefacción. Hay que alejar las plantas de radiadores o fuentes de calor artificiales porque les perjudican mucho, son criminales para ellas. Si dejas una planta cerca de la calefacción o radiador, es posible que sus hojas se enrollen, se vuelvan marrones o que directamente se arruguen como una bola de papel y se caigan. Así que es importante alejarlas de la calefacción. También hay que tener en cuenta que la calefacción reseca mucho los ambientes y produce mucha sequedad en las estancias. Entonces, siempre que tengamos una planta en una habitación donde haya calefacción, que se pueden tener, si están alejadas del radiador, puedes tener una planta en una habitación con calefacción, no hay ningún problema, por supuesto, pero hay que estar pendientes de ella y tener en cuenta que como va a secarse el ambiente por el radiador, hay que pulverizar la planta y las hojas para que así se mantenga hidratada y combatir de alguna forma nuestra sequedad. Entonces, ¿cómo podéis hacer esto? Pues con humidificadores como el que veis ahí, que ese es un humidificador que ahora mismo está funcionando para hidratar a la calatea que está abajo, porque bueno, en este salón evidentemente tengo calefacción, entonces yo me ayudo de humidificadores para combatir la sequedad. También podéis pulverizar directamente las plantas pues con un pulverizador o rociarles agua, meterles a la bañera directamente y darles un agua para refrescarlas. Y si no, también podéis poner recipientes con piedras, guijarros o vasos de agua alrededor para que ese agua se evapore y dé un poquito de humedad a la estancia. Aparte que dar humedad no solo es bueno para las plantas, que también, porque las va a ayudar a permanecer hidratadas, pero eso también es bueno para el ambiente general de la casa porque purifica. También cuando digo ubicación, que hay que tener cuidado con la ubicación, por supuesto lo digo por los radiadores, pero también por las horas de luz. Porque hay que tener en cuenta que en invierno, bueno, pues hay menos horas de luz y las plantas comen luz, ¿no? Es decir, su alimento es la luz. Entonces, sitios que en el verano recibían muchas horas de luz, puede ser que en invierno sean insuficientes para tus plantas. Por lo que es importante que vigiles cuántas horas de luz reciben en esos sitios donde las tenías antes y si es necesario
pues tendrás que buscarles nuevas ubicaciones para que reciban el máximo de luz posible. Ten en cuenta también que en invierno el sol tiene menos fuerza, por tanto sitios en los que antes no podías poner las plantas porque se te quemaban, puede ser que ahora sí puedas ponerlas ahí porque reciban luz con menos intensidad y por tanto, bueno, pues no les perjudique o no les queme las hojas y puedan alimentarse de esa luz. Por lo que te recomiendo que también vigiles los espacios donde tienes tus plantas, todos los huecos que tengas cerca de las ventanas y valores si puedes colocar ahí las plantas o no. Porque si las colocas en sitios con mucha luz, estoy segura de que te lo van a agradecer. Recuerda que ellas comen luz, en invierno hay menos horas y tenemos que garantizarles el máximo de iluminación posible. Y luego, por último, es importante también que aprovechemos la llegada del otoño-invierno para podar, entre comillas, la planta, es decir, limpiarla un poco. La llegada del otoño es el mejor momento para coger las plantas, revisar qué hojas tiene estropeadas, cuáles están marrones, ¿no? Y valorar cuál de esas hojas o qué hojas no van a salir adelante para cortarlas. Es decir, que limpiar la planta es una buena forma de ahorrarle energía a la planta, ¿no? Quitando esas hojas pues que claramente vemos que no van a salir adelante. Por tanto, es un buen ejercicio vigilar la planta y quitarle todos esos tallos que veamos que se están estropeando, hojas secas o flores secas. Y también es fundamental que pasemos un pañito a las hojas con agua para quitarles todo el polvo, suciedad que puedan tener. A veces no prestamos atención a esto, pero cuando las hojas tienen mucha suciedad, estamos obstruyendo los poros de la planta y estamos impidiendo que haga correctamente la fotosíntesis. Di que para que la planta no pudiera alimentarse de la luz tendría que estar completamente sucia. Pero bueno, tener polvo, tener suciedad puede obstaculizar, ¿no?, que se alimente correctamente. Entonces, como en invierno hay menos horas de luz, es importante que facilitemos en la medida de lo posible que se alimente correctamente y que haga la fotosíntesis bien. Por tanto, os recomiendo que nada, con un paño mojado en agua le paséis a las hojas y las limpiéis para que así nos aseguremos de que puede captar toda la luz que le llegue perfectamente. Hay gente que, aparte de limpiar las hojas con agua, también las limpia con cerveza. Echan un chorrín de cerveza en un paño y las limpian porque dicen que da brillo. Y luego, por último, me habéis preguntado también mucho si hay que abonar a las plantas durante el invierno. Yo os explico y os doy mi opinión. Durante el invierno no las abono porque sencillamente entran en un reposo, no van a crecer, entonces bueno, pues creo que no es necesario hacerlo. Yo suelo abonarlas un poquito antes de la llegada de la primavera, durante toda la primavera y también durante el otoño. Por ejemplo, este otoño, como ha hecho buen tiempo hasta bastante tarde, las he estado abonando y de hecho tengo muchas que me están floreciendo ahora mismo. Mira esa begonia que está ahí, ¿le veis que le cuelgan flores? Lleva ya como un mes con flores, así que hay algunas plantas, bueno, pues que sí que se le pueden abonar porque siguen creciendo, pero ya cuando entra el invierno no las abono porque, como os digo, entran en reposo vegetativo, lo que hace es que su parte aérea no crece, pero están comiendo, digamos, nutrientes de la tierra y están acumulando energía para que cuando llegue la primavera haya más horas de luz y haga un clima más adecuado, pues utilizar toda esa energía que han ahorrado y crecer, echar nuevas hojas y florecer. Por tanto, yo durante el invierno no abono, pero si queréis abonar a vuestras plantas, os recomiendo que utilicéis abonos específicos para invierno. He estado investigando sobre ello y los hay. Son abonos sobre todo hechos a base de algas, por lo que, bueno, os recomiendo que utilicéis este tipo de abono y no los abonos propios para crecimiento, porque, como os digo, pues entran en fase de descanso y no sé hasta qué punto pues puede ser perjudicial para la planta. Y bueno, esto es resumidamente, muy breve, todo lo que os quería contar sobre los cuidados de las plantas en invierno. Si queréis más información sobre este tema, en la cajita de información del vídeo os voy a dejar el link al post del blog donde lo explico en muchísimo más detalle. Ahí sí que me explayo y bueno, podéis leerlo con más calma, más tranquilidad o repasar los puntos que queráis. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda o necesitáis más información sobre algún punto en concreto, no dudéis en dejarme un comentario, que ya sabéis que siempre respondo y estoy encantada de ayudaros en todo lo que puedo.
Muchas gracias por ver el vídeo y mucho ánimo con el cuidado de vuestras plantas, que estoy segura de que poniéndole atención y si las miráis bien y os preocupáis por entenderlas, no vais a tener ningún problema este invierno, ya veréis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.